Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir a esta conferencia del Aula de Salud que el Hospital Villamed Montecanal, en colaboración con la Policlínica Sagasta y también la colaboración inestimable de Bantierra, queremos presentarles aquí. También es motivo de alegría también porque hacemos coincidir este Aula de Salud con la presentación de la Unidad de Cardiología Integral del Hospital Villamed Montecanal. Me acompañan en esta mesa la doctora Ana Ferreira, cardióloga, y el doctor Sáez, cirujano cardiovascular, quienes les agradezco que estén aquí honrándonos con su presencia. Ciertamente he de decir que me sigo encontrando muy cómodo siempre en estas charlas divulgativas, porque la verdad es que, entiendo que las realizamos entre amigos y además conozco a los profesionales desde hace ya bastante tiempo y la verdad es que me encuentro cómodo y es agradable para nosotros. Sí que les diría que la unidad de cardiología integral, ¿en qué consiste? Pues yo les diría 4 pinceladas muy rápidas y me gusta decir que es una unidad pionera en Aragón. ¿Qué quiere decir? Es la primera unidad que se va a hacer en Aragón de este tipo, en la privada, y consiste en que desde nuestro centro podamos solucionar todos los problemas que sucedan, tanto desde el diagnóstico precoz hasta la cirugía. Podríamos hablar del cuadro médico. El cuadro médico lo soportan más de 20 especialistas, entre los cuales se encuentran cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas, electrofisiólogos, anestesistas, médicos de intervención, y demás personal de apoyo, ¿no? En cuanto a la dotación y el equipamiento, todo esto es posible también por la dotación que tenemos y los recursos que destinamos a esta unidad. Disponemos, entre otras cosas, de una resonancia 3 Tesla, que es la que mayor resolución nos puede dar y además está especialmente indicada para estos estudios de cardiología y estudios cardiovasculares. También tenemos una sala de hemodinámica que está incorporada dentro del bloque quirúrgico, lo que nos da una garantía de seguridad. En cuanto al concierto y la cobertura, diría que con todas las mutuas y los seguros y las compañías de seguros lo tenemos concertado. Además, queremos ser una alternativa para descongestionar, digamos, la lista de espera de la sanidad pública. Recordemos que son unos 12 meses lo que está en la lista de espera y al final, cuando el paciente tiene que ser intervenido, en muchas ocasiones tiene que cambiar de comunidad, ¿no? Nosotros intentaremos con nuestra aportación aportar a que esto no suceda, ¿no? Y podamos hacerlo aquí en Aragón. En cuanto a la estrategia, expectativas del ciudadano, sí que podríamos decir que los datos que maneja la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que para el 2020 será la primera, en los países desarrollados será la primera causa, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. Vamos a dividir esta conferencia en 3 partes. Primero va a hablar la doctora Ferreira y nos va a hablar de la prevención y los factores de riesgo. Posteriormente, el doctor Sáez nos hablará de los avances de la cirugía y la hemodinámica. Y por último, abriremos un turno de preguntas. Muchas gracias a todos y le paso la palabra a la doctora Ferreira. Vamos a empezar con la presentación. Buenas tardes, señoras y señores. Se titula la charla "Escucha tu corazón". ¿Debemos escuchar nuestro corazón? A todos nos gustaría vivir muchos años, cuantos más años mejor, y sobre todo, vivir con la mejor calidad de vida posible. Fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud en un reciente texto publicado en marzo de este año, que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo, que cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otro motivo, que en el año 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa el 30% de las muertes registradas en el mundo. 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, 6,2 millones a los accidentes vasculares, en general cerebrales. Que las muertes por enfermedad cardiovascular afectan por igual a ambos sexos y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. Se calcula que en el 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por enfermedad cardiovascular. Debemos evitar que esto suceda.
sobre todo por cardiopatías y por accidentes vasculares cerebrales. Y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. Pero estamos de suerte, ¿eh? Estas enfermedades se pueden prevenir. La mayor parte de las enfermedades cardiovasculares actuando sobre los factores de riesgo, como el consumo del tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes o el aumento de lípidos. Pero vamos a empezar por el principio. En España, en efecto, lo anterior dicho es verdad, pero hablaba de estadísticas mundiales. ¿Qué pasa en España? Pues como ven, el 20,5% es la mortalidad producida por enfermedades del corazón. Si añadimos el 7,9% y luego las que se producen por enfermedad hipertensiva y por diabetes, es con mucho la causa más frecuente de mortalidad en nuestro país. ¿A qué nos referimos con enfermedades cardiovasculares? Pues son todas las enfermedades que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Y las vamos a dividir en varios grupos. Las enfermedades que afectan propiamente al corazón, que son las que nos van a ocupar la mayor parte del rato. Vale, gracias. Las enfermedades del corazón, como decía, las enfermedades del sistema circulatorio, especialmente del sistema cerebrovascular, las que afectan la circulación del cerebro, los ictus, que pueden ser hemorrágicos e isquémicos. Y las enfermedades del sistema vascular periférico, que son las que afectan fundamentalmente a la aorta torácica, a la abdominal o a la circulación, a las arterias y a las venas de las piernas. Incluimos también en este grupo de enfermedades el tromboembolismo pulmonar. Y el corazón, que es el que nos va a ocupar hoy. El corazón es el motor de todo el sistema circulatorio. Es un órgano que se encuentra en el centro, en el mediastino, entre los pulmones. Es un órgano fundamentalmente formado de músculo y cuya función, ¿cuál es? Bombear la sangre. Y ello lo hace con los latidos. Cada latido es una sístole o contracción que lo que hace es expulsar la sangre, y la relajación que se sigue, que lo que hace es succionar la sangre de las venas para volverlas a expulsar en otra sístole. Y esto lo realiza a lo largo de toda nuestra vida. El corazón empieza a latir desde aproximadamente la 5ª semana del desarrollo embrionario y no para de latir nunca hasta que nos morimos. Fíjense, viene a latir unas 100.000 veces cada día y viene a expulsar unos 7.000 litros que moviliza de sangre diariamente. Imagínese el trabajo que desarrolla el corazón. Anatómicamente el corazón es un músculo, como hemos dicho, y dentro comprende 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Separadas las aurículas y los ventrículos por unas válvulas, la válvula mitral, la válvula tricúspide, y la salida del corazón de los ventrículos hacia el exterior por las arterias, que lo separan otras 2 válvulas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que sería esta. El corazón es un músculo y necesita su propio riego. Y el riego del corazón se consigue a través de su propia circulación, que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son este sistema de venas y arterias que va por encima del corazón y que satisface las propias necesidades de consumo de oxígeno. ¿Por qué explico todo esto? Para que puedan comprender bien cuáles son las enfermedades del corazón. La enfermedad más importante de todas y de la que vamos a hablar hoy sobre todo es la enfermedad isquémica del corazón o cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir esto? Es las enfermedades del corazón producidas como consecuencia de la isquemia. La isquemia es la falta de oxígeno que tienen las células o los tejidos porque no les llega el riego. ¿Por qué le puede suceder esto al corazón? Pues porque se produce enfermedad de las arterias que llevan la sangre al corazón, enfermedad de las arterias coronarias. Estas son las enfermedades más frecuentes del corazón con diferencia. ¿Quién no ha oído hablar de alguien que ha tenido una angina de pecho o un ataque al corazón, lo que llamamos un infarto de miocardio? Hay otro tipo de enfermedades que pueden afectar al corazón. Las enfermedades que afectan al músculo en sí del corazón. Esas las llamamos miocardiopatías. ¿Qué hacen? Eso engloba lo que comúnmente se llama como el corazón grande. Se murió porque se le hizo el corazón grande. El corazón grande importa más o menos, lo que importa es que funcione bien. El problema de las miocardiopatías es que el músculo del corazón deja de funcionar bien. Puede haber también enfermedades que afecten a las válvulas del corazón.
Las que más se afectan normalmente son la válvula mitral y la válvula aórtica. Hay otras alteraciones del corazón que afectan al propio ritmo del corazón. Son las que han oído ustedes hablar como arritmias del corazón. Y luego las enfermedades que afectan a la capa que recubre el corazón, que suelen ser enfermedades más leves, que son las enfermedades del pericardio. En resumen, cualquiera de estas causas puede acabar produciendo disfunción o el mal funcionamiento del corazón, es decir, llevar a la insuficiencia cardíaca, que es la situación terminal de todas estas enfermedades. Vamos a centrarnos en la que hemos hablado la primera de todas, la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque es la más frecuente. ¿En qué consiste? Es la falta de aporte a una zona del corazón por obstrucción o estrechez de las arterias coronarias. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, a este nivel, esto es un corazón visto desde fuera y esto sería la arteria coronaria que llevaría riego a toda esta zona del corazón. Si a este nivel se produce una estrechez o una obstrucción total, ¿qué sucede? Que toda la zona que se riega por esa arteria sufre falta de riego, sufre isquemia. Se puede manifestar de dos maneras que ustedes conocen muy bien. Hay otras formas de manifestarse, pero las más frecuentes son la angina de pecho, que es la que se produce cuando esta falta de riego es transitoria, es decir, no es una obstrucción total, es un estrechamiento de la arteria y en un determinado momento puede sufrir el corazón falta de riego que luego se recupera. No produce lesión definitiva de las células del corazón. Y la segunda entidad es el infarto de miocardio. En este caso sí que, por el motivo que sea, la arteria se tapa definitivamente y toda esta zona del corazón queda sin falta de riego con la consiguiente lesión y muerte de las células de esa zona del corazón. Hay otras formas de manifestarse. A veces la primera manifestación de la enfermedad es una muerte súbita. ¿Y por qué se estrechan las arterias? En concreto, ¿por qué se estrechan las arterias del corazón? Pues por este fenómeno que llamamos aterosclerosis. A lo largo de la vida, generalmente es un proceso que inicia en etapas muy jóvenes en el que se va depositando pequeñas cantidades iniciales, sobre todo de lípidos, de grasas, en las arterias por dentro, en las arterias de corazón, produciendo progresivamente el estrechamiento de la luz de las arterias hasta que en un momento dado eso puede complicar verdaderamente el tránsito de la sangre a través de ellas. Conocimientos acerca de la existencia de infartos y de problemas vasculares se conocen desde siempre, desde que el hombre es hombre. Ya incluso en papiros egipcios, como en el papiro de Ebers, aparecían como descripciones de lo que era un infarto de miocardio o una angina de pecho. Decía, si un enfermo nota dolores en el pecho, la muerte acecha. Pero no sabían por qué se producía. Ya en el siglo XVIII empezaron a hacer autopsias y se dieron cuenta que la gente que se moría de infarto, ¿qué pasaba? Que tenía las arterias coronarias calcificadas y obstruidas. Y entonces ya lo relacionaron, dijeron, bueno, se produce esto porque se ha estrechado. Pero no sabían por qué se estrechaban las arterias. Esto ha venido muchísimo después y ha venido todo a raíz de unos estudios que se realizaron en los años 50, el estudio de Framingham, que estudiaba poblaciones y veía en qué personas aparecían más frecuentemente todos estos problemas. Entonces ahí apareció el concepto de factores de riesgo, que son unas condiciones que aparecen en determinadas personas y que hacen que tengan más riesgo de sufrir problemas de este tipo. Los factores de riesgo los dividimos en dos tipos, los no modificables, ahí están y no podemos hacer nada, y los modificables. Son modificables porque los podemos cambiar y además sabemos que si los cambiamos retrocede la enfermedad, disminuye el riesgo. Dentro de los factores modificables está la edad. A mayor edad, mayor riesgo, porque también es una forma de envejecer de las arterias. El sexo es otro determinante. Clásicamente se entendía el sexo masculino como más predispuesto a estas enfermedades, pero no es tanto así. Lo que pasa es que sí que en el sexo masculino aparece más precozmente. Ahora veremos las particularidades de estas enfermedades en las mujeres. Y luego, otro factor que no podemos modificar, existe y tiene mucho peso, son los antecedentes familiares. Existe un factor genético que predispone a tener estas enfermedades. Dentro de los modificables, los primeros que se definieron, ya por 1957 se publicó como la hipertensión y el colesterol se relacionaban con la cardiopatía isquémica, con las enfermedades cardiovasculares. Posteriormente, el fumar, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo se fueron definiendo. Y luego, más adelante, ya últimamente, se han ido definiendo muchos otros factores.
Los factores psicológicos, el propio estrés, personalidades especiales, especialmente competitivas, factores bioquímicos, los que utilizamos normalmente para controlar el riesgo y que podemos tratar. He dicho que hablaría un poco de las particularidades de la cardiopatía isquémica en las mujeres. ¿Por qué? Aparece unos 10 años de media más tarde. Existe un factor protector de los estrógenos que hace que esta enfermedad sea muy infrecuente antes de la menopausia, pero a partir de la menopausia se van igualando la incidencia con respecto a los hombres. Fíjese si es importante la cardiopatía en las mujeres, la cardiopatía isquémica. Antes de los 75 años causa el 42% de las muertes en mujeres, comparando con el 38% en los hombres. Las mujeres en España tienen 3 veces más probabilidad de morir de enfermedad cardiovascular que de cáncer de mama. Algunos factores de riesgo, como por ejemplo el tabaco, tienen más impacto en las mujeres que en los hombres. Los síntomas son más difíciles de reconocer, por lo que sea las mujeres lo expresamos peor o lo confundimos con otras cosas. Cuando aparece suele ser más grave y cursar con más complicaciones. Y luego hay factores exclusivos de las mujeres, como el hecho de tomar anticonceptivos, aumenta el riesgo, especialmente en las mujeres que fuman y son hipertensas, ojo a estas combinaciones, y las mujeres que tienen obesidad de ovarios poliquísticos. ¿Qué pasa con el tabaco? Pues el tabaco causa 50.000 muertes al año en España, directas por el hecho del tabaco. No todas son por enfermedad cardiovascular, muchas son por cáncer de pulmón y otros cánceres. Aumenta en las mujeres 6 veces el riesgo de tener un infarto y en los hombres 3 veces, es mayor en los hombres que fuman con respecto a los que no fuman. Los que han tenido un infarto y no dejan de fumar tienen el doble de riesgo de tener otro infarto y de morirse. Por tanto, y en resumen, siempre estamos a tiempo de dejar de fumar. Es nuestra lucha constante. Con respecto a la hipertensión arterial, que es otro de los factores de riesgo que conocemos, ¿qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la presión que ejerce el corazón sobre las arterias para mantener la circulación a todo el cuerpo y que los órganos se abastezcan bien. Cuando la tensión está alta y se mantiene alta, se ha demostrado que puede afectar al corazón de varias maneras. No solamente porque propicie el desarrollo de aterosclerosis, que es de lo que estamos hablando, sino también porque per se va dañando los órganos que llamamos diana, que son el corazón, el cerebro y el riñón. ¿Qué hace en el corazón? Lo que hace es hipertrofiarlo, es decir, volverlo más grueso de lo que es. Y la hipertrofia es una hipertrofia que hace que funcione peor, y eso es lo importante. ¿Cuáles son las cifras que consideramos como normales de tensión? Tomado en las condiciones adecuadas. Pues normal, menor de 130 de sistólica y menor de 85 de diastólica, y hablaríamos de normal alta de 130 a 139, esto está mal, y 85-90 de diastólica. ¿Quiénes son las personas que pueden estar más en riesgo de tener hipertensión? Pues los que tienen antecedentes familiares, la raza negra, son más predispuestos a ser hipertensos y además desarrollan antes las complicaciones de la hipertensión, las personas de más de 60 años, el sexo masculino, pero lo mismo que hemos dicho antes, las mujeres también, pero un poco más tarde. El sobrepeso, obesidad o diabetes, el fumar, el uso de anticonceptivos orales en las mujeres, una alimentación rica en sal y en grasas saturadas, cantidades importantes de alcohol y el sedentarismo. Fíjense que va a aparecer a partir de ahora permanentemente los conceptos de sobrepeso, obesidad, fumar, sedentarismo. El colesterol. El colesterol no es ningún veneno que hayan metido los americanos en las hamburguesas para que nos muramos del corazón. No, el colesterol es una grasa natural que necesitan todas las células del cuerpo y todos los órganos para poder funcionar bien. El problema es cuando el colesterol está muy alto en la sangre, lo que llamamos hipercolesterolemia. Los que tienen un colesterol total de más de 240 tienen el doble riesgo de tener un infarto. El colesterol, ¿cómo llega a nuestro torrente sanguíneo? A través de 2 vías fundamentales. A través del colesterol que tomamos con los alimentos ricos en grasas saturadas son los que más colesterol llevan, y luego la mayor parte es el que fabrica el propio hígado, que en eso sí que existe un componente genético. Hay personas que, aun teniendo una dieta equilibrada, tienen altas sus cifras de colesterol en sangre.
Eso es porque ellos mismos lo fabrican por su tendencia genética. Hablamos de varios tipos de colesterol. En realidad el colesterol es uno. El colesterol en la sangre no va solo, va unido a unas proteínas y entonces es lo que llamamos lipoproteínas. Entonces, esto es lo que miramos con los análisis, las lipoproteínas, los que transportan el colesterol. Y tenemos dos tipos, las LDL o de baja densidad y las HDL. Las LDL las llamamos malas, ¿por qué? Porque es el colesterol que se dirige a los tejidos y que cuando está aumentado en la sangre se deposita en las arterias. El HDL es el colesterol que llamamos bueno, ¿por qué? Porque es el contrario, es el que sale de los tejidos para eliminarse. Y luego los triglicéridos. Los triglicéridos es otra grasa, es otro tipo de ácido graso que circula por la sangre. Es la principal fuente energética. Se acumula sobre todo en el tejido graso para abastecimiento y en el resto de los órganos para su propio abastecimiento. ¿Qué pasa? Que cuando está aumentado en el sangre también aumenta el riesgo de tener problemas vasculares. Bajando el colesterol disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Ya lo sabemos, hay muchos estudios que nos lo demuestran. Y más aún, si has tenido ya un problema vascular, en concreto un infarto, cuanto más bajo esté el colesterol, mejor. Se extrañan muchas veces cuando los médicos le mandamos pastillas para el colesterol a enfermos que no lo tienen muy alto o lo tienen normal, pero han tenido un infarto. El objetivo está claro. Vamos a hablar un poquito de la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. No son lo mismo, pero están muy relacionadas. La diabetes es cuando está el azúcar alto en la sangre. Los niveles altos de azúcar producen un daño progresivo de los vasos sanguíneos y aceleran muchísimo el proceso de la aterosclerosis. ¿Por qué tenemos que hablar de la diabetes? Porque es que es muy frecuente hoy en día. Se calcula que aproximadamente el 10% de la población es diabética y de los de más de 75 hasta el 20%. ¿Quiénes tienen riesgo de volverse diabéticos? Obesos y sedentarios. Los familiares en primer grado de pacientes diabéticos. Estamos hablando de la diabetes tipo 2, que es la que aparece en las personas adultas. Hipertensos y obesos. Los que han tenido ya una enfermedad cardiovascular acaban siendo diabéticos en mayor proporción. Las mujeres que sufrieron una diabetes gestacional. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Evitar la obesidad, hacer ejercicio aeróbico regular de una intensidad moderada y controlar los factores de riesgo, el tabaquismo, la hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Ven lo que les había dicho? A partir de ahí, a partir de antes, iban a salir constantemente los conceptos de obesidad, sedentarismo. La obesidad. El 20% de la población adulta es obesa o tiene sobrepeso. Los obesos, solo por el hecho de ser obesos, sin contar que acumulan otros factores que también son peligrosos, tienen 2, 3 o 3 veces más riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, asocia otros factores de riesgo que multiplican el riesgo, que es la diabetes, la hipertensión, colesterol, etc. El sedentarismo. El sedentarismo per se también es un factor de riesgo. Las personas sedentarias tienen más problemas cardiovasculares. Además, los sedentarios además también son más obesos y los sedentarios también son más fumadores. Y dentro de todo este lío aparece el concepto del síndrome metabólico. Hay personas que son obesas y que además tienen niveles altos de azúcar o niveles altos de colesterol o son hipertensos o todas las cosas juntas. Para desarrollar el síndrome metabólico, que es un síndrome complejo, son 3 factores fundamentales. Unos factores genéticos que influyen en el desarrollo de esta enfermedad, pero 2 que son básicos, el sedentarismo y la sobrealimentación. ¿No les da la sensación de que estoy hablando todo el rato de lo mismo? Vamos a cambiar un poquito. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen más frecuentes en las enfermedades del corazón? Si estamos en riesgo de padecerlas, ¿qué es lo que podemos notar que nos puede hacer pensar que nos está pasando a nosotros? Vamos a hablar solo de 4, que son los más importantes y los que pueden tener su riesgo. El dolor torácico, el dolor de pecho, disnea, palpitaciones y el síncope. El dolor torácico. El dolor torácico es el síntoma fundamental de la enfermedad isquémica del corazón, de la cardiopatía isquémica, del infarto, de la angina de pecho. Es un dolor que se localiza, como le pasa a este señor,
en la parte izquierda del pecho, en la zona que llamamos zona precordial. Suele ser opresivo y a veces se irradia hacia el hombro y hacia el brazo izquierdo. A veces lo notan también en la mandíbula o en la boca del estómago. Es un dolor referido. Si este aparece con esfuerzo y desaparece con reposo, es la angina de pecho. Debemos acudir al médico si notamos estos síntomas, que nos harán todas las pruebas necesarias para poderlo diagnosticar. La fotografía de aquí es muy ilustrativa. Sería la típica situación que un enfermo desarrolla en la angina de pecho. Tiene su problema de coronarias, sale a la calle después de una comilona, cargado de peso, hace frío y le da una crisis de angina de pecho. Si ese dolor aparece en reposo y además se acompaña de malestar, sudoración, sensación de muerte inminente, puede ser un infarto de miocardio. Es este otro señor, que se encuentra muy mal y está en reposo, no ha hecho ningún esfuerzo. Se trata de una verdadera urgencia médica, porque comprenderán ustedes que si el problema es que se ha tapado una arteria del corazón, cuanto antes se desobstruya, más se va a recuperar el corazón, mejor es ese pronóstico. Hay que acudir a un hospital o avisar cuanto antes. En esta situación, el tiempo es vida. ¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación que tiene una persona de que se ahoga, la sensación de falta de aire, lo que muchos dicen fatiga. Es la dificultad para respirar y suele ser un síntoma de insuficiencia cardíaca. Puede ser un síntoma también de enfermedades respiratorias, pero en el caso del corazón es un síntoma de insuficiencia cardíaca. Puede ser que suceda con esfuerzo, o puede ser que suceda al acostarse por la noche, o que le despierta por la noche, o de reposo sin más ni más. Eso se considera también una verdadera urgencia médica, porque pone en peligro la vida. Las palpitaciones es un síntoma frecuentísimo. Lo que pasa es que en la inmensa mayoría de las ocasiones no requiere ninguna gravedad y puede ser manifestación de muchas otras cosas. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Pues, por ejemplo, si son muy frecuentes o muy rápidas, o si nos ocasionan un pulso irregular, hay que consultar al médico o ir a urgencias si las palpitaciones se acompañan de pérdida de conciencia o mareo o de malestar, dolor torácico o una sudoración anormal. El síncope. ¿Qué es el síncope? Pérdida de conocimiento o patatús o como quieran llamarlo. Se produce una pérdida de conciencia como consecuencia de la falta de aporte de oxígeno al cerebro y las causas pueden ser múltiples. En general, en las personas jóvenes suelen ser benignos, suelen ser lo que llamamos bajones de tensión o vasovagales. No suelen tener ninguna gravedad, pero debemos acudir al médico sobre todo si sucede en repetidas ocasiones, si existe antecedentes en la familia de muertes repentinas, si se preceden de sensación de palpitaciones o de dolor torácico, o, ojo, los síncopes que suceden durante el esfuerzo. Todos tenemos en la cabeza esas imágenes de la tele de futbolistas. En las personas mayores siempre conviene, después de un síncope, estudiar y descartar que no sea una causa cardíaca. Pero bueno, en realidad estamos de enhorabuena, porque a pesar de que es cierto, como he dicho al principio, que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares es muy alta, también es cierto que en los países desarrollados se observa una tendencia ya a su ralentización y, sobre todo, las personas que los padecen tienen la posibilidad de vivir mucho tiempo y en buenas condiciones. ¿Y por qué se ha conseguido esa mejoría? Pues aproximadamente la mitad de la mejoría se ha conseguido gracias a las medidas preventivas y la otra mitad gracias a las mejoras en la atención a los enfermos, a las mejoras en las técnicas médicas. La prevención debe empezar desde el principio. Hablamos de prevención primaria en la que hacemos para evitar que la enfermedad aparezca y debe empezar desde el principio, desde la atención primaria. Se recomienda realizar un cribado de factores de riesgo, es decir, mirar a ver si se tienen factores de riesgo en hombres por encima de 40 años y las mujeres por encima de los 50 años. Ir al médico y que haga un estudio completo para ver si tenemos factores de riesgo, cuántos factores de riesgo y cómo nos clasifica dentro de este riesgo. Estrategias en la población, a través de las sociedades médicas, de las sociedades de cardiología, incluso a través de la administración. Deben comenzar desde la infancia, incluso desde el propio embarazo. Campañas antitabaco, campañas contra la obesidad y por una nutrición sana, campañas por el deporte.
Ya en las personas de alto riesgo merece la pena un estudio cardiológico, porque con eso vamos a poder detectar las enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente. Disponemos hoy en día de muchas pruebas que nos van a perfilar ese riesgo y, sobre todo, van a detectar la afectación ya de los órganos, como son las técnicas de provocación de isquemia, como es la prueba de esfuerzo, de la que habrán oído hablar, y muchas técnicas de imagen, como la propia ecocardiografía de esfuerzo, técnicas radiológicas de detección de calcio en las arterias, escáner de coronarias, incluso test genéticos para algunas enfermedades concretas. Y una vez que ha aparecido ya la enfermedad, hoy en día ha habido enormes avances en el conocimiento y en el diagnóstico de las enfermedades, con todas las pruebas diagnósticas que tenemos en nuestro alcance. La electrocardiografía, el Holter, la ecocardiografía, todas las pruebas para provocar la isquemia, como es la prueba de esfuerzo, el eco de estrés, nuevas técnicas de imagen, como es la resonancia magnética y el escáner, el TAC. Avances en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, la atención precoz al infarto. Actualmente las ambulancias están dotadas de la posibilidad de aplicar ya tratamientos que disuelven los coágulos en la propia ambulancia si el hospital no está a menos de un cierto tiempo de llegada. Con la revascularización, es decir, los cateterismos precoces y nuevos fármacos mucho más eficaces. Avances en las técnicas quirúrgicas de las que ahora nos hablarán, el tratamiento de las enfermedades coronarias, en el tratamiento de las enfermedades valvulares. Avances también en el tratamiento de las arritmias, con médicos dedicados a lo que llamamos electrofisiología, curación de taquicardias con técnicas de ablación, marcapasos cardíacos, prevención de la muerte súbita con marcapasos desfibriladores. Y ya con esto termino para dar paso al doctor Saez. Gracias por su atención. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acudir a esta reunión de amigos. Bueno, yo lo que les voy a contar un poco son los avances que ha habido más recientes y más innovadores en cuanto al tratamiento de las enfermedades que ha presentado la doctora en cirugía cardíaca y en hemodinámica, y haciendo también un poquito hincapié en aquellos en los que pues de alguna manera hemos contribuido nuestro grupo. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Y dentro de las enfermedades que se presentan, la cirugía, las enfermedades coronarias son una de las causas que hacen que mayor número de pacientes acudan a nosotros para ser tratados, ¿no? Y hoy día está comprobado que la cirugía coronaria es una técnica quirúrgica con resultados excelentes a corto, medio y largo plazo, con la utilización sobre todo generalizada de arterias mamarias en la revascularización. La cirugía coronaria tuvo un auge importante hasta 1996, pero a partir del año 2000 descendió un poquito el número de intervenciones coronarias por el auge, por otro lado, por el intervencionismo percutáneo en las arterias coronarias, como luego veremos con las angioplastias y los stent. Sin embargo, la cirugía valvular ha aumentado en la última década de una manera tremenda, porque hay que tener en cuenta que un 25% de la población mayores de 65 años, con esto no quiero asustar a nadie, pero presenta cierto grado de esclerosis aórtica. No es que esté la válvula enferma, pero ya con 65 años el 25% de la población tiene cierto grado de enfermedad de válvula aórtica. Se dilata la válvula y luego se implanta sobre esa válvula enferma una válvula que queda ahí anclada. Esto se puede hacer por varias vías. Por vía femoral, abriendo una pequeña incisión o pinchando la femoral, y desde la femoral se llega hasta la aorta y luego se queda implantada la válvula, como están viendo aquí, que se está desplegando, montada sobre un muelle. O cuando hay problemas arteriales, como es el caso de muchos pacientes mayores, pues se hace una mini toracotomía. Esto es una incisión pequeñita en el tórax, por debajo ahora os enseñaré unas imágenes, para acceder a la punta del corazón y con el corazón latiendo implantar directamente una válvula
en la válvula aórtica enferma. Esto sería el otro acceso. A través de una incisión en el costado izquierdo se accede por la punta del corazón, se introduce un introductor que lleva acoplado la válvula, que sería esta. Entonces, una vez colocada en posición, se infla y se abre esa válvula enferma, quedando pues reparada la válvula enferma. Esto sería el acceso transapical. Hay otros accesos que también se están utilizando ya, que es cuando no se puede ninguno de los dos, pues hacerlo directamente a través de la aorta en el sentido contrario, haciendo una pequeña incisión aquí arriba, cerca del cuello, y introduciendo la válvula desde arriba hacia abajo. En fin, son... En cuanto a las prótesis resorbibles o los stem biodegradables, pues lo que les he comentado hace un momento. Un stem biodegradable sería un aparatito como estos, que una vez introducido en la coronaria está un tiempo haciendo su función de dilatar la lesión coronaria y pasado el tiempo se reabsorbe y desaparece completamente del vaso. En cuanto a la medicina regenerativa, vamos a hablar de los factores de crecimiento, lo que os he explicado hace un momento. A ver si me quedo en la anterior, un segundito. La esternotomía media, que es abrir el esternón por la mitad para llegar al corazón, es la vía más frecuente, más utilizada en la cirugía cardíaca. El problema es que muchas veces este acceso se puede convertir en el protagonista de la cirugía cuando todo el resto de la cirugía ha ido bien, pues que por técnicas que favorecen las complicaciones, como son la utilización de las arterias mamarias, se produzca una distensión esternal. Eso quiere decir que el esternón se pueda soltar o se pueda aflojar las suturas que ponemos después de la cirugía, o que se infecte la herida del esternón por pacientes diabéticos, obesos, que tengan enfermedad pulmonar crónica o que tengan algún otro tipo de patología acompañante. El caso peor de un problema de estos de distensión external, la infección mediastínica, que es un reto para los cirujanos y es una complicación que tiene una baja incidencia, pero que cuando ocurre pues tiene una mortalidad muy elevada e incrementa mucho el gasto hospitalario y la estancia. Con esto ¿qué quiero introducirles? No quiero meterles miedo, pero simplemente introducir una técnica que hemos desarrollado. Es una técnica que está desarrollada en otro tipo de patologías que ya habrán oído hablar, que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento es una técnica sencilla de utilizar y con el plasma del propio paciente, de la persona que va a ser intervenida, se obtiene una fracción de ese plasma, que son las plaquetas, donde están unos factores de crecimiento. Son los factores de crecimiento que habrán oído ustedes hablar, que se utilizan en deportistas que tienen lesiones musculares, en ortopedia, en la rodilla, en traumatología. A Nadal le han estado tratando la rodilla que tenía lesionada con factores de crecimiento, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho unos trabajos experimentales en ovejas tratando después de esternotomías con factores de crecimiento y los factores de crecimiento son estos, son unos cilindros que se obtienen después de centrifugar la sangre y ahora en todos los pacientes implantamos estos factores de crecimiento a todos los pacientes. Desde el 2008, en más de 2.000 pacientes los hemos utilizado y hemos notado que ha desaparecido prácticamente
de nuestras complicaciones, esa temida complicación que es la mediastinitis. No hemos visto una mediastinitis desde entonces. Así como estos son conclusiones de un estudio que hicimos en ovejas, que vimos que por la aplicación de factores de crecimiento aparecía cartílago y osificación, mientras que los que no utilizábamos factores de crecimiento, pues era un tejido más cartilaginoso, más fibroso, ¿no? Como les decía, hemos notado en los pacientes que utilizamos los factores de crecimiento que no tenemos prácticamente infecciones, ni hay dehiscencia external desde que utilizamos estos cilindros de plasma implantados en las heridas, las heridas de esternotomía después de la cirugía. En cuanto a los factores de crecimiento en el corazón, como ha dicho la doctora, el infarto de miocardio es la causa más común de fallo cardíaco, ¿no? Y cuando se produce un infarto, un corazón normal se transforma en un corazón con un área en que pierde masa muscular, ese músculo se muere y se puede dilatar el corazón, produciendo insuficiencia cardíaca y complicaciones severas. Entonces, la regeneración miocárdica hoy día es una esperanza para el tratamiento del infarto de miocardio y de la insuficiencia cardíaca a través de la utilización de células madre pluripotenciales que pueden derivarse en células que puedan ir a regenerar esa zona de miocardio infartada. Nosotros estamos metidos ahora mismo en un proyecto que no tiene que ver con las células madre, pero animados por lo mismo que les he comentado, los factores de crecimiento, estamos haciendo un estudio experimental en ovejas. Llevamos operadas más de 100 ovejas lachas, inyectando factores de crecimiento a corazones infartados. Para ello lo que hacemos es provocar un infarto de miocardio en el corazón de las ovejas, ligando dos coronarias. Las operamos, les ligamos dos coronarias y las mandamos al establo. A las 3 semanas las volvemos a operar y a la mitad les inyectamos factores de crecimiento en la zona infartada y a la otra mitad les inyectamos suero fisiológico, pues como grupo control, ¿no? Entonces, hemos comprobado que a las ovejas, a las 9 semanas se sacrifican estas ovejas, se hace un estudio anatomopatológico de ese miocardio y hemos comprobado que hay signos de que algo está ocurriendo en ese miocardio. Y los signos en fin, esto no quiere decir que con eso vaya a haber una regeneración absoluta del corazón inyectando estos factores, ¿no? Pero sí hemos visto que hay un aumento de la vascularización. Así como el grupo control, en las ovejas que les inyectamos suero fisiológico, la reparación era nula. Por los factores de crecimiento, bueno, estos son imágenes de anatomía patológica que casi no las entiendo ni yo, pero bueno, aquí lo que los anatomopatólogos nos dicen es que se aprecian microcirculación, apareciendo vasitos en el músculo que quieren ya crecer entre las zonas musculares lesionadas. Esto es lo mismo, simplemente hacer que sin esto no se ven estos vasitos, que son inicio de que está ocurriendo algo. Conclusiones con este estudio, pues que hemos observado signos de regeneración al aplicar estos factores de crecimiento. Se han observado signos de angiogénesis, es decir, formación de pequeños vasos sanguíneos. Si no hay angiogénesis, o sea, si no se producen estos vasos, no habrá reparación. En este estadio, pues no podemos determinar
que, como les he dicho, que la angiogénesis acabe en regeneración miocárdica, en que eso cure las zonas infartadas. Pero sí puede ayudar a otras técnicas a que esto ocurra. Nosotros ahí seguiremos pues, aportando nuestro granito de arena. Decía antes, y para terminar, para el control posoperatorio de los pacientes hemos establecido un sistema de seguimiento online. Las siglas significan seguimiento online de pacientes de cirugía cardíaca. ¿Qué hacemos? Pues cuando damos el alta a los pacientes les damos un pendrive, que es este exactamente. Bueno, luego sí que nos pueden ver. En el que va incluido el informe de alta, el informe quirúrgico, toda la información que tengamos del paciente va incluido en este pendrive. Luego el paciente, a través de la página web, con un código, se introduce los datos de seguimiento pues, que le pedimos. Le pedimos por las constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, glucemia, valores diabéticos, en fin, una serie de constantes que él las introduce y nosotros las leemos desde nuestro despacho todos los días, y durante 15 días tenemos un seguimiento de ese paciente, bueno, y a nada que encontremos cualquier cosa que nos llame la atención, pues nos ponemos en contacto con él, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es todo, porque esto sería el pendrive. Aquí, bueno, es Hola, me llamo Alen Moreda. Esto es el testimonio. Tengo 24 años y he nacido en Urretxu, Guipúzcoa. Mi caso empezó hace 4 años, cuando yo jugaba fútbol toda mi vida, y hace 4 años me empecé a marear al hacer deporte y me diagnosticaron un soplo. De ahí he estado haciendo el seguimiento y empeoró. Y me han tenido que operar al final del corazón, aquí en Policlínica Guipúzcoa. Después he estado ingresado y a los 5 días me comentaron para irme a casa con un nuevo sistema pionero que se llama el CardioPen. Ese sistema es muy intuitivo, me sirve para medir mis constantes vitales, el peso, la temperatura. Aquí en el hospital me las tomaban esos datos a la mañana. Entonces yo también, cuando me despierto, lo que hago es tomarme esos datos. Es un sistema muy sencillo, simplemente es introducir el valor que pone en el tensiómetro y demás en el ordenador directamente. Es tan fácil que yo incluso lo hago hasta desde el teléfono móvil, y recomiendo a todo el mundo que, si tiene la oportunidad, siga este sistema, porque tienes la oportunidad de que, aunque estés en casa, te pueda seguir un médico tu seguimiento y tu evolución, para que puedas estar tú tranquilo y seguro de que todo está saliendo bien. Bueno, pues esto es todo. Simplemente presentarles al resto del equipo de cirugía cardíaca que trabajamos en Montecanal, y aquí estamos a su disposición pues, para lo que quieran y para las preguntas que quieran efectuarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sáez. Pues ahora, si les parece, abrimos un turno de preguntas. Si les parece, levantan la mano y nuestra compañera Sandra se acercará con el micrófono. La primera siempre cuesta, ¿eh? Sí, buenas tardes. Para la señorita, intentando seguir lo que ha aparecido en pantalla y sobre todo comprenderlo, pues ha habido un par de cosas que o ha pasado muy deprisa o se me han escapado. Creo que no ha dicho nada sobre ellas. Score calcio es una. Y después la resolución de las taquicardias con técnicas de ablación. ¿En qué consiste? A ver, la primera, Score calcio es una técnica radiológica que lo que hace es mirar el calcio que hay en las arterias coronarias en concreto. Eso no es sinónimo de enfermedad coronaria, pero sí es un marcador más de riesgo de estrecheces dentro de las coronarias.
Y con respecto a lo de la ablación de las taquicardias, hay muchos tipos de taquicardias. En concreto me refiero a las taquicardias que se producen por reentradas, las taquicardias paroxísticas. Esas taquicardias, existen técnicas que realizando un cateterismo específico para ver esas taquicardias es posible encontrar el cortocircuito que las produce y ablacionarlo con radiofrecuencia. Eso ya hace tiempo que se está haciendo. Hay otro tipo de taquicardias que son muy frecuentes, como es la fibrilación auricular, que de las taquicardias que en la población adulta mayor es de las más frecuentes. Esa hoy en día no es tan exitoso el tratamiento con ablación. En algunos casos muy concretos se puede intentar, pero es mucho más difícil. ¿Se refería usted a alguna taquicardia en concreto, algún tipo? ¿Alguna pregunta más? Por allá. Buenas tardes. Ya que no pregunta nadie, me permito. Toda esta explicación que han dado ustedes, ¿cómo la aplico yo a mi caso particular? En el 90 tengo una válvula metálica y sigo teniendo insuficiencia, palpitaciones. Entonces, ¿cómo todo esto puedo aplicarlo a mí, a una prevención, a un mejoramiento de mi vida? A ver, ¿quiere decir usted que está operada de corazón ya? Sí. Que lleva una prótesis. Sí. Bueno, pues las personas que depende de cuál sea el motivo, cómo quedará el corazón, pues bueno, puede haber insuficiencia cardíaca que quede después o no. Sí, Existen medicaciones para controlar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Sí, como es el Trangoret, la digosina. Bueno, esos son un poco más para las arritmias. ¿Eh? Sí. Las arritmias que acompañan normalmente a los problemas de las válvulas. Sí, perdón. Sí, acaba. No, y luego tendrá que seguir usted los controles médicos en el cardiólogo, que irá siguiendo cómo va evolucionando ese corazón con la medicación que le pongan. Sí, con el Sintrón, ahora tenemos el... Claro, es importante controlar también los factores de riesgo que pueden afectar a otras cosas que no son la válvula del corazón. Igual que en las demás personas, controlar la hipertensión, que puede afectar al corazón independientemente de que lleve una prótesis o no. El tabaquismo, el colesterol, que pueden afectar a las coronarias independientemente de que lleve una prótesis o no. Cuando alguien o personas que han estado operadas hace años con prótesis, el avance de la válvula aórtica percutánea que le he comentado supone que en la actualidad haya cambiado un poco la mentalidad nuestra a la hora de implantar válvulas. Lo más sencillo antes era poner una válvula mecánica, porque te dicen, no, es que la válvula mecánica no se va a estropear nunca, no va a degenerar, pero va a implicar un tratamiento, como es su caso, con Sintrón de por vida. Hoy día, el hecho de poner una válvula biológica, aunque sea un paciente un poquito más joven, esta técnica de las válvulas percutáneas nos abren una puerta a la esperanza de un posible futuro tratamiento sin necesidad de tener que volver a operar. Porque se están empezando a poner, y de hecho nosotros hemos puesto en más de una ocasión, válvulas percutáneas sobre válvulas biológicas que han degenerado, que se han roto con el paso del tiempo. Esto es un avance nuevo que no existía hasta hace poco. Cuando tiene uno una válvula metálica, pues no se puede hacer. Evidentemente no se puede sustituir. Una válvula mecánica no se puede abrir, no se puede romper para implantar una válvula de este tipo, por la subfabricación. Está hecho de un material que no se puede aplicar esta técnica que le estoy diciendo. Sí se puede aplicar en pacientes que tengan implantada una válvula biológica, de las que supuestamente pueden degenerar con los años. No sé si le he contestado a su pregunta. Desde luego, a su caso en particular, posiblemente no. Buenas tardes.
Gracias por habernos dado toda esta serie de explicaciones. Bueno, seré breve. Me lo estoy tomando un poco ya casi a broma, porque me han dicho que es que estoy muy gorda, que pierda, que pase hambre. Siempre me sube la tensión a 17 y 10 de mínima por la noche. ¿Qué es eso del ciclo que he oído hablar algo, un ciclo acabado de carcasiano o algo así? Porque durante el día a veces me mareo, me baja a 12,6, a 11,5 durante el día. Soy una persona muy activa y quizás por la noche tengo sueños, pero tendré que cambiar de cardiólogos porque hasta ahora no me han dado una explicación que yo me quede conforme, ni aunque tome medicación, me da igual. No me obedece a la medicación. ¿Qué pueden ser? Mis sueños, mi actividad, que ha sido siempre exagerada. Gracias. Bueno, no todas las hipertensiones son igual de fáciles de tratar, porque influyen muchos otros factores. Con respecto a lo del ritmo circadiano, es cierto, la tensión sigue un ritmo a lo largo del día. No es un parámetro estático, es un parámetro dinámico. Entonces, la tensión por el día no es igual que por la noche. Por la noche tiene que estar un poquito más baja. Todas esas cosas las hemos visto desde que se hacen los hólteres de la presión. Con respecto a su caso concreto de que le suben unos momentos u otros, probablemente es porque le influirán muchas cosas, como es su propia actividad y su sistema nervioso, si está tomando a lo mejor otro tipo de medicaciones. A veces es cuestión de redistribuir la medicación a lo largo del día, en función de cada paciente, en función de su propia tensión. Y eso se puede ver bien pues, con lo que le he nombrado antes, con los hólteres de tensión, que no sé si le habrán hecho o no, me imagino que sí, si la tiene tan rebelde. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si lo de la válvula percutánea es lo que vulgarmente se denomina también poner un clip en la válvula, ¿o no? Perdón, no le he oído bien. Que digo que si lo de la válvula percutánea, el poner una válvula en la mitral o en alguna válvula, si es lo que también vulgarmente se puede denominar poner un clips. No, eso es otro tipo de intervencionismo. Ya. El clip percutáneo mitral es otro de los avances actuales en cardiología intervencionista, sí. Que consiste de forma percutánea poner con una especie de grapas que unen los dos velos de la válvula mitral en lugar de la cirugía. Es una técnica que se está empezando a realizar en España. Prácticamente todavía no se ha puesto ningún mitral clip o muy pocos, pero bueno, está en áreas de expansión. Ya. Pero es la misma función de lo que habla usted de la percutánea, esa otra no. No, es sobre otra válvula, es para tratar otro tipo de patología muy concreta de la válvula mitral. Una cosa es la válvula mitral y otra es la válvula aórtica. Ya. Sobre la válvula mitral no hay hoy por hoy, pero vamos, puede haberlo en cualquier momento. Ningún tipo de tratamiento percutáneo que sustituya o de implantación de válvula sobre la mitral. A ver, es en parte verdad y en parte mentira, en el sentido de que sí hemos hecho, nosotros lo hicimos hace una semana, implantar por la punta del corazón una válvula dentro de una válvula enferma de una paciente que tenía una válvula mitral puesta hace 15 años y degeneró. O sea que la tecnología en el sentido de la implantación percutánea de las válvulas está en un desarrollo, espectacular. También es verdad que ese desarrollo está costando tanto dinero que hoy por hoy el practicar una intervención de este tipo pues supone un coste tremendo. Pues para que se hagan una idea, esa prótesis percutánea cuesta solamente lo que es, no costará tanto, pero lo que es el desarrollo de la tecnología hace que por esa válvula percutánea haya que pagar 22.000 euros en contra de una válvula cardíaca estándar de las que ponemos habitualmente que cuesta 3.000 euros. Pero ahí estamos en este mundo, que estamos un poco dirigidos pues, por la tecnología, pero estos son procedimientos que con el tiempo estoy seguro que
se abaratarán y serán muy habituales y cada vez se podrán hacer a personas de no tan alto riesgo, ¿no?, como está ahora utilizándose este tipo de técnica. Sí, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí, Los sí. factores de crecimiento para que se cure el corazón en un infarto de miocardio ya que no ha sido reciente, ¿se puede hacer en un corazón con una insuficiencia cardíaca? No. Hoy día nosotros estamos siguiendo una línea de investigación, pero hoy por hoy no podemos decir que con los factores de crecimiento podamos regenerar tejido cardíaco en un paciente que haya tenido un infarto de miocardio. O sea, hoy por hoy los tiros van por el estudio de la regeneración celular a través con células madre, que tampoco se han conseguido estudios in vitro de regeneración de células que suplen al miocardio muerto o enfermo, pero todavía no se está aplicando en la clínica humana. Y lo que estamos haciendo nosotros pues es buscar otras líneas de investigación que ayuden a esa regeneración de alguna manera. Pero hoy por hoy no se puede aplicar en clínica humana. Nosotros lo estamos haciendo, como he explicado, en trabajos de investigación con ovejas. Voy a ver si soy capaz, porque estoy bastante nerviosa. Me cuesta mucho hablar de mi problema, pero no me quiero quedar con las ganas. Su padre me llevó a mí pues hace muchísimos años, el doctor Ferreira, en el clínico. Me hicieron una comisurotomía y no he tenido problemas. A los 49 años tuve una dilatación de aurículas y a partir de entonces tomo Sintron. Ahora tengo 60 y llevo 12 años tomando Sintron y con la mínima medicación. O sea, bueno, al principio tomé Trangores y luego ahora tomo Masdil. Solamente eso. Y ahora, hace 2 meses, pues me dicen que tengo una insuficiencia cardíaca, ha aumentado, no sé si es grado 2, pero sobre todo que tengo una lesión tricúspide, ha pasado de grado moderado a severo. Y luego una lesión mitral moderada. Entonces me tienen que operar y cuando me tengan que operar son las 2 válvulas, pero como mi estado es relativamente, pues, bueno, puedo hacer vida normal, no trabajo de momento, o sea, estoy con la baja. Y entonces, pues, a ver, me cuesta. Me dicen que cuando me tengan que operar serán de las 2 válvulas. Y claro, o sea, yo sí que noto, desde luego, pues tengo falta de aire, no sé a veces si me dan de esos infartos que dicen silentes, porque, o sea, yo voy por la calle, entro, salgo, pero sí que me cuesta hacer las cosas. Sí. Por otra parte me dice qué buena cara tienes, pero yo no me encuentro del todo bien. Me hablaron también de unas técnicas que hacen allí en Montecanal, que parece ser que vienen de otros sitios, a cambiar la válvula mitral y lo hacen por una técnica que no es invasiva, por cateterismo o por la femoral. Eso es la percutánea, ¿no? Sí, pero eso es para la válvula aórtica. Hoy por hoy exclusivamente para la válvula aórtica. Me dijeron que era la mitral. No. Pero bueno, yo también quería exponer mi problema, a ver qué solución hay, que no sea, porque claro, a mí creo que me lo tienen que hacer cuando me lo tengan que hacer con cirugía. corpórea. Y claro, por otra parte, pues no sé, o sea, si me corre prisa, si no me corre prisa, es que yo no sé. A mí lo que me han dicho es que la tricúspide tiene muy mala recuperación y que no es la habitual. Que si puedo esperar, que espere, porque puede estar en investigación algún tratamiento o alguna prótesis nueva. ¿Cómo está esto? En fin, ¿se está haciendo algún estudio? La verdad es que me interesa bastante, pero... A ver, su caso es un caso muy habitual. Es un caso muy habitual en el sentido de que antes o si se podía, se hacía lo que le han hecho a usted, una comisurotomía. Es decir, cuando estaba la válvula enferma, estrechada, no abría bien, en lugar de implantarle una prótesis,
pues trataron de evitar ese procedimiento y evitar así años de anticoagulación y le hicieron una comisiotomía. Ahora mismo, pues por lo que me está contando, pues está en fase que esa válvula con el tiempo otra vez se ha vuelto a enfermar, a estrechar y a no abrirse bien, o sea que tiene posiblemente doble lesión. Lo que ocurre es que por la enfermedad de esa válvula ha repercutido en la tricúspide, que es lo normal y lo habitual, lo muy habitual en la patología mitral. Yo creo que no tiene que estar agobiada en el sentido de que hay que operarle de 2 válvulas. Lo que tiene que hacer es, si realmente tiene usted la válvula mitral enferma de verdad, es operarse cuanto antes. Porque cuanto antes se opere, antes van a evitarse la repercusión hemodinámica que supone tener la válvula mitral funcionando mal, que es la dilatación de la tricúspide y del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar. Con lo que luego el riesgo que correrá usted cuando se opere, si deja pasar el tiempo, va a ser mucho más alto que el de operarse en una situación que esa válvula está ya enferma, pero el corazón todavía no ha sufrido tanto. No sé si le ayudo en algo. Lo que pasa es que me dicen que que lo que tengo que hacer es esperar a que la mitral esté peor. Pues vamos, su caso en concreto, su cardiólogo lo sabrá mejor que yo. Yo le hablo un poco en generalidades. Cada caso individual es muy difícil si no se tienen todos los datos reales. Igual tiene razón su cardiólogo, igual la válvula mitral todavía no está lo suficientemente enferma como para operarse. Pero por otra parte me está produciendo una estasis o sea, las suprahepáticas las tengo también dilatadas y era pues por ver también si allí en Montecanal hacen algún tipo de... Nosotros para su problema, la cirugía que habría que hacer sería una cirugía de recambio, porque habría que quitarle esa válvula y ponerle una prótesis y de hacerle una anuloplastia en la tricúspide. Es la cirugía que hoy día se puede hacer en su caso. No hay, el MitraClip, por ejemplo, no vale para su caso. La válvula percutánea a día de hoy no vale para el caso que me está usted contando. ¿Es un cerclaje lo que dice usted? Sí, bueno, un cerclaje, una anuloplastia o llámele lo que quiera. En la válvula mitral, en la válvula tricúspide, perdón, habitualmente se evita poner otra prótesis porque es muy trombogénica. O sea, lo que se hace en la válvula tricúspide es repararla. La válvula mitral hay que cambiarla, en su caso, porque también se intenta reparar, pero en su caso casi seguro que va a haber que cambiarla, pero la válvula tricúspide se puede reparar. Bien, vale, muchas cerclaje, gracias. anuloplastia, llámale como quiera. Gracias. Bueno, pues muy bien, sí, si no hay nada más. Antes de irnos, sí que me gustaría recordarles que el día 19 de junio volvemos a hacer otra conferencia de las aulas de la salud. En este caso, el título es Maternidad y Neonatología Integral. En ella intervendrán nuestros ginecólogos García Pérez de Antada, el doctor Tajada y nuestros pediatras Ruiz del Olmo y José Julián Beltrán. Bueno, por cuestiones de agenda, en esta ocasión concreta nos trasladaremos al Palacete de Bantierra, que está ubicado aquí en la Plaza Santa Cruz, a unos 200 metros de donde estamos. Muchas gracias a todos por haber asistido y nos vemos en la siguiente aula. Gracias.